Ayer publiqué en el canal este vídeo, en el que hablo sobre los problemas que ha tenido Intel en estos últimos meses y mi experiencia con mi 13600K. Es un vídeo en el que hago pruebas de rendimiento con diferentes versiones de la BIOS, probando la configuración por defecto de mi placa y viendo qué es lo que sucede. Entonces es un vídeo que os recomiendo ver y lo tenéis aquí abajo en la descripción y en la pestañita aquí arriba en la derecha. Y un día después de hacer este vídeo, MSI ha lanzado la nueva BIOS con la nueva versión del microcódigo que teóricamente resuelve todos los problemas con el tema de los voltajes. Entonces, en este vídeo, aparte de hacer pruebas solo en Cinebench, también voy a probar varios juegos como Apex Legends, Cyberpunk 2077 y Hogwarts Legacy para ver si realmente se pierde rendimiento en gaming o no, con esta nueva versión del microcódigo que todavía no he probado. Entonces, en el vídeo de ayer ya vimos las pruebas en Cinebench 2024 con la última configuración que puse, que me daba más o menos sobre los 1300 puntos, y veíamos que los voltajes estaban en 1.3, que 1.3 está bien, y también el tema de las temperaturas y de las frecuencias que también estaba como debería estar. Entonces, en este vídeo vamos a ver primero pruebas en gaming antes de actualizar la BIOS y después vamos a volver a hacer todas las pruebas con el nuevo microcódigo para ver si realmente se pierde rendimiento o no, al menos en mi 13600K. Y ahora vamos con las pruebas en Hogwarts Legacy y como veis estamos en el exterior con toda la configuración gráfica al máximo, que vamos a verlo ahora mismo. Como veis aquí en la configuración de la pantalla tenemos el DLSS activado con el modo en calidad, y si nos vamos a la configuración de los gráficos pues vemos que lo tenemos todo en ultra y todo activado, todo lo que es el tema del ray tracing, y la verdad es que el juego se ve gráficamente impresionante y como veis más o menos 130 140 FPS aquí en el exterior. La verdad es que se ve el juego bastante bonito, y entonces ahora quiero hacer una prueba también un poco en combate para ver cómo se mueve el juego. Veis aquí en la arena hay bastantes menos luces, por lo que es normal que la cantidad de FPS aumente bastante. Como veis el juego en temas de FPS va bastante bien, por lo que bueno, el rendimiento es bastante bueno. Como veis la GPU está completamente al 100% en casi todo momento, y la CPU bastante poco uso, sobre el 30-40%, o sea, está bastante bien. Ahora estamos en Cyberpunk 2077 y vamos a ver la configuración gráfica, que como vemos tenemos en configuración rápida el trazado de rayos en calidad media. Lo voy a subir un poquito, lo voy a poner en ultra. Y básicamente, pues como veis, el tema de generación de fotogramas está apagado, calidad de texturas en alto. Y básicamente, pues eso, trazado de rayos activado, excepto el trazado de trayectorias. El tema del DLSS está puesto en automático, sin reconstrucción de rayos ni la generación de fotogramas. Y nada, al final si nos fijamos, voy a aumentar esto. Al final si nos fijamos está todo absolutamente en alto y en ultra. Así que vamos a aplicar y vamos a realizar la prueba de rendimiento para ver cómo se comporta. Y como veis, el rendimiento en Cyberpunk la verdad es que bastante bueno. Es un juego muy exigente y hemos obtenido 75 FPS de media. Y esto, para que lo veáis, el preajuste estaba en calidad ultra con ray tracing activado, es decir que el rendimiento es muy bueno. Ahora vamos a jugar una partida rápida en Apex Legends para ver más o menos cuál es el rendimiento en este título. Si nos fijamos en los ajustes, vemos que lo tenemos todos los gráficos al máximo, excepto el detalle de los modelos, que lo voy a poner en muy alto también. Así que nada, veremos cómo es el rendimiento en Apex Legends.
Y una vez hechas todas las pruebas de rendimiento, ahora toca descargar la nueva BIOS e instalarla en la placa y poner todos los valores por defecto, ya que las pruebas las quiero hacer con todos los valores por defecto. Ahora mismo he hecho las pruebas de rendimiento tanto de Cinebench como de Gaming, tal y como dejé la BIOS en el vídeo anterior, modificando solo dos valores para evitar quemar el procesador, básicamente, porque por defecto la placa estaba poniendo unos valores que eran incorrectos. Así que ahora vamos a probar el funcionamiento de la nueva BIOS con todos los valores por defecto. Y como veis, ya tenemos aquí descargada la última versión de la BIOS, la H61, con fecha de hoy. Y si nos fijamos aquí ya en el VCore, vemos que ya es bastante más bajo que antes. Antes, si no recuerdo mal, estaba sobre los 1.13, así que 0.94 es bastante más bajo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es venir aquí a Settings y en Save and Exit voy a darle a Restore Defaults para volver a las opciones por defecto de la BIOS. Así que le decimos que sí y voy a volver a activar el XMP y vamos a reiniciar el ordenador, que como veis lo único que ha hecho es modificar el CPU Light Load del modo 15 que antes he estado haciendo pruebas porque he tenido que rehacer el vídeo, porque en el vídeo que había subido antes había una cosa que le había explicado mal, así que digo, antes que tener una cosa mal explicada, prefiero rehacer el vídeo y subirlo más tarde, no pasa nada. Así que esto va a poner el CPU Light Load en modo automático y os voy a enseñar una cosa que hace esta versión de la placa de MSI que los de MSI tienen que arreglar. Entonces le decimos que sí, se reiniciará el PC. Y una vez ya hemos reiniciado el PC, ahora lo único que tenemos que hacer es ir al apartado de OC, nos vamos a la configuración avanzada porque como veis aquí en CPU Cooler Tuning ya se ha puesto por defecto lo de Intel, así que vamos a Advanced CPU Configuration y aquí en vez de automático, veis que en automático pone el modo 22. Esto es un error de MSI. En vez de estar en modo 22 tendría que estar en modo 12. Yo creo que en el código se han equivocado y en vez de poner un 1 han puesto un 2, así que aquí lo modificamos manualmente a modo 12 porque este modo 22 básicamente lo único que va a hacer es freír nuestro procesador. Así que esto aquí tiene que estar en modo 12. Así que una vez hecho este cambio ya podemos cerrar, guardamos y ahora se reiniciará el PC. Entonces ahora voy a hacer las pruebas tanto de Cinebench 2024 como de los tres juegos para ver si nos mantenemos con el mismo rendimiento o hemos perdido. Y una vez abrimos Hardware Monitor y Cinebench 2024 nos fijamos que el 13600K va bailando entre los 1.33 y 1.28 voltios. Esto no está mal, está dentro de lo que es el rango seguro. Entonces ahora voy a hacer la prueba de Cinebench para ver cuál es el rendimiento que nos da. Y como veis, una vez ya terminado el Cinebench 2024, vemos que me ha dado una puntuación de 1280 puntos, muy parecido a lo que me ha dado antes. Y como veis, el tema de los voltajes se ha mantenido bastante estable entre 1.2 y 1.3. Como veis, la potencia no ha subido de los 175 vatios y si os fijáis en la frecuencia sí que ha bajado un poquito de lo que es la frecuencia máxima. Y esto os voy a explicar el porqué. Y si nos vamos más abajo de donde pone el modo 12 en el CPU Light Load, vemos esto de aquí, el TVB, que esto básicamente es lo que pone aquí, que cuando está puesto en automático, básicamente lo que hace es reducir la frecuencia cuando la temperatura llega a ciertos puntos, que esto está activo si tenemos habilitado esto, el Enhanced Thermal Velocity Boost, y esto al haber cargado la configuración por defecto de Intel está activo, así que por seguridad es normal que se reduzca un poquito la frecuencia cuando llegamos a temperaturas muy altas, pero como hemos visto antes en Cinebench 2024, al menos en esta prueba no hemos perdido rendimiento, así que es por esto por lo que se ha reducido la frecuencia un poco. Y una vez explicado todo esto, vamos a empezar con las pruebas en gaming, que como digo, el vídeo este lo he tenido que rehacer, sobre todo esta última parte, porque en el vídeo que había subido anteriormente no lo había explicado bien y no quería subir algo al canal que estaba mal explicado básicamente. Entonces ahora ya os he explicado el por qué se bajan un poquito las frecuencias, pero como hemos visto en Cinebench 2024 no hemos perdido rendimiento, que es algo bastante importante. Entonces ahora veremos las pruebas en gaming, vamos a empezar con Hogwarts Legacy y veremos si en estos juegos vamos a perder rendimiento o no, que yo personalmente considero que no, porque al final los juegos dependen sobre todo de la tarjeta gráfica y no del procesador, pero de todas formas vamos a probarlo. Y ya estamos aquí dentro de la partida y como veis más o menos los FPS están igual, sobre los 120-130 aquí en el exterior, que como veis, lo repito de nuevo, o sea, los gráficos son una pasada, se ve todo precioso, como veis, todo súper bonito, veis allí la escuela, la verdad es que es una pasada este juego. Y nada, ahora vamos a probar en combate, como veis la configuración gráfica es la misma, que no os lo he enseñado. Si venimos aquí, seguimos teniendo el DLSS activo y en modo calidad y luego todo lo demás en ultra y con el ray tracing activado y demás. Así que nada, vamos a ir a hacer una prueba de combate. Si aquí fuera el rendimiento es más o menos el mismo, pues en combate tiene que ser exactamente igual también. Y como veis estamos aquí en la arena, que hay mucha menos iluminación y es por eso que los FPS también están más altos, porque no hay tanto ray tracing involucrado. Y al final pues al
ya veis, o sea, el rendimiento es muy parecido y bastante bien, la verdad, se ve súper fluido, y la verdad es que ningún tipo de problema. Al menos aquí en Hogwarts Legacy no noto ningún problema, va todo súper fluido, el tema del uso de la GPU es exactamente igual, del procesador lo mismo, es decir, todo exactamente igual. Vamos a ir ahora con Cyberpunk 2077 y si nos fijamos en los ajustes y en gráficos vemos que sigue exactamente igual, con el trazado de rayos en calidad ultra, sin la generación de fotogramas del DLSS, así que vamos a ver cuál es el rendimiento en este juego. Y una vez ya terminada la prueba, como vemos, tenemos 74 FPS, por lo que es exactamente el mismo rendimiento que antes. Entonces ahora vamos a hacer la última prueba en Apex y como podemos ver en los gráficos está todo en ultra como antes. Así que vamos a ver el rendimiento en Apex, pero vamos que ya hemos visto antes en Cyberpunk y en Hogwarts que era todo exactamente lo mismo. En Cinebench 2024 también, así que aquí también tendría que ser todo exactamente igual. Y como veis el rendimiento está más o menos igual, sobre los 200 FPS. Ahora ya cuando empieza un poco el tiroteo debería bajar un poquito. Pero vamos, que de momento todo exactamente lo mismo. El uso de la GPU a tope, el procesador también más o menos igual. Así que, como veis por aquí, 230 FPS. Bastante bien. No, se me ha quedado un tiro. Bueno, no pasa nada. Vamos, al final, ahí está. Lo que quiere decir es eso, al final el rendimiento bastante bien. Está, o sea, un muy buen rendimiento. Al final al Apex yo lo juego limitado con FPS. Porque al final es una tontería. Teniendo un monitor de 165 Hz, el jugar a más de 165 FPS o sea, no tiene mucho sentido. Entonces nada, al final eso, bastante bien. Bastante bien. Entonces nada, como conclusión al final comentar que estoy contento con lo que ha sacado MSI, aparte del bug este de en vez de poner modo 12 poner modo 22, que de todas formas, bueno, al final es algo que es una versión beta, entonces pueden fallar cosas y yo creo que esta es una de ellas. Al final es algo que MSI tiene que modificar y si vosotros descargáis esta versión, pues tened en cuenta eso, que si activáis todos los valores por defecto de Intel, que el CPU Light Load tiene que estar en modo 12. Así que nada, yo por mi parte no he notado ningún tipo de pérdida de rendimiento, todo bastante bien, todo exactamente igual a como estaba antes. Lo único que eso, que cuando las temperaturas estaban más altas, ahora sí que el procesador estaba bajando las frecuencias por el tema de seguridad térmica, que antes esto mi procesador no lo hacía. Así que esto doy por hecho que es bastante bueno, por lo que en términos de seguridad, esto en teoría ha mejorado la seguridad de mi procesador. Así que vosotros comentadme en la caja de los comentarios vuestra experiencia tanto con esta placa como con otras placas, ya sea de MSI o de otra marca. Y si este vídeo te ha gustado, te animo a darle like, te animo también a unirte a los miembros del canal si te interesa. Puedes darle al botón de unirte para ver cuáles son las ventajas que otorgo a los miembros del canal. Y si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del PC, te animo a suscribirte aquí a la derecha y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.